Y se sentaron con Donald Trump y le dijeron, si en 15 días se mantiene la política arancelaria, que China últimamente está de moda o que está ganando en actualidad, que se preparen porque esto solo es el comienzo. Quienes nos estén viendo o escuchando tienen no menos de 5 objetos, artículos, digo, que están fabricados en China. Le afecta y nosotros hemos notado desde la parte logística, hemos notado muchas pequeñas cosas que van a cambiar de nuevo la posición de las fichas en el tablero. De hecho, ese primer año que yo estuve allí, abrió su primera tienda Inditex, que ahora tiene... Y yo recuerdo que mi abuela, incluso, Julio, me dijo que ella había tenido hijos para que pudieran trabajar y ayudarla. Una apuesta casi obsesiva por la educación, porque saben que no hay una inversión más rentable que precisamente en el talento, en el capital humano y en el conocimiento. Parece pues un juego de niños en el parque y que el más alto, el más fuerte, está intentando amenazar al resto, ¿no? Hay una cosa que dices que es la meritocracia, ¿no? ¿Cómo trabajan ellos el tema de la meritocracia? La energía, ¿no? Lo vimos el otro día con el... Lo vimos el otro día con el apagón, maravilloso. Bueno, de todo eso hablo, ¿no? No puede haber término medio. Es decir, o es un absoluto genio, un visionario, o sencillamente es un zoquete de la cadena de suministro global, ¿sabes? Que no hay nada peor para el negocio y la inversión que el miedo, que la incertidumbre, que la impredecibilidad. No son China haters. Pueden no ser China lovers, pero no son China haters. No se pueden permitir no comprar en China. ¿Y qué va a hacer Donald Trump al respecto? Mi apuesta, mi muy humilde apuesta... Lo que están haciendo, yo flipo, yo es que flipo. Bueno, yo creo que todo el mundo, flipamos. Esta gente es que lo que te decía al principio de la charla, tío, es que nos han pasado la mano por la cara. Bueno, China es el mayor acreedor de Estados Unidos. China tiene más dólares que la propia Reserva Federal. Muy buenas tardes. Un episodio totalmente distinto. Hoy lo hacemos en formato online, al que no estaba acostumbrado y al principio era un poco reacio, pero yo creo que la ocasión y el invitado merecía la pena como mínimo intentarlo. Hoy tenemos con nosotros a un experto en la cultura oriental, sobre todo en China. Tenemos a Julio Ceballos, que además ha escrito su segundo libro, y lo tenemos hoy aquí en un ratito para que nos explique qué pasos está dando la gran potencia china y cómo va a impactar en el mundo actualmente y en los próximos años. Así que nada, Julio, bienvenido a PA de Logística. Muchas gracias, Carlas, por invitarme. Ya llevábamos meses queriendo hacer un episodio juntos y bueno, tiene que ser en remoto. Lo ideal sería poder tenernos a 1,5 metros de distancia el uno del otro y tener una cerveza fría cerca o un café caliente. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Al final lo importante es que nos hemos podido encontrar. Yo creo que nos conocemos hace más o menos un par de añitos, una cosa así, por una charla que impartiste en una conferencia con clientes, donde explicaste un poco tu experiencia con el mercado chino y cómo estaba impactando la cultura, ¿no? en Occidente, ¿no? Y la verdad que ahí es donde a mí se me despertó un poquitín el fijarme más en la cultura oriental, ¿no? ¿Qué estaban haciendo, ¿no? ¿Qué habían hecho durante tantos años y cómo se estaban preparando pues, para un gran avance, que creo que es el que se está dando y el que todos estamos viviendo y estamos diciendo, madre mía, con todos mis respetos, madre mía con los chinos que nos están pasando la mano por delante, ¿no? Así es. Mira, el otro día un periodista me preguntaba, no me preguntaba, al comenzar la charla con él en una emisora de radio, estábamos en el estudio y empieza la entrevista rompiendo el hielo con la frase, bueno, y hoy nos visita Julio Ceballos, que nos trae este estudio China que está últimamente de mucha actualidad. Y yo, ven un poco por romper el hielo, le decía lo mismo que te voy a decir a ti. Ni hace falta que Julio Ceballos fuese a ese estudio o a este podcast para hablar de China, porque China ya está en nuestro día a día, está en nuestras cadenas de suministro, que te voy a contar yo a ti, ya está sembrando de productos nuestra vida cotidiana. En este momento quienes nos estén viendo o nos estén escuchando tienen... Mira, me apuesto que estén donde estén, quienes nos estén viendo o escuchando tienen no menos de 5 objetos, artículos, que están fabricados en China, tejidos en contacto con su piel que están fabricados en China, dispositivos electrónicos que han sido fabricados en China. Y luego la segunda matización que le hice al periodista, que también un poco a modo de introducción aquí, es que si la sensación que puede tener quien nos escucha esto, el hombre, la mujer de a pie o la opinión pública, es que China últimamente está de moda o que está ganando en actualidad, que se preparen porque esto solo es el comienzo. No vamos a dejar de hablar de China
en lo que nos queda de vida a lo largo de todo el siglo XXI. No, no, o sea, a mí no me cabe ninguna duda. Cuando has dicho, estoy seguro que tienes 5 objetos, hostia, yo creo que 5 te has quedado bastante corto, ¿no? Yo creo que Como mínimo. prácticamente cuando miras, como mínimo, es totalmente cierto. Al final, bueno, yo en mi caso ahora mismo estoy bastante rodeado, ¿eh? O Sí, sea, no me sí, tengo que lo mover veo, mucho de casa lo veo, para darme cuenta lo que veo. estamos rodeados bueno, de artículos de China. Tú, yo creo que has estado viendo por China 17, 18 años, una cosa así, 18 años, ¿no? sí, hasta la pandemia, desde el año 2006 hasta el año 2021. Y ahora que lo dices y que en lo particular las tres letras esas luminosas casi seguro están inyectadas y ensambladas en China, el ordenador por 100%. supuesto, Estas son AliExpress. la lámpara, claro, la lámpara que tienes detrás, muy probablemente la silla también. Es decir, China está en nuestra vida, en nuestro día a día, nos guste o no, nos guste o no. Por suerte, en ocasiones, por desgracia, en otras, pero está claro que es una realidad innegociable, insorteable y con la que tenemos que aprender a convivir y a competir. Oye, Julio, ¿por qué decidiste tú marcharte a vivir a China o por qué decidiste quedarte a vivir a China, en China? Pues buena pregunta, son dos en realidad. Yo me fui a China porque yo estudié Derecho con la carrera de Derecho, licenciatura de Derecho con una especialidad que ofrecen los jesuitas de empresas y economía. La parte legal no me gustó nada, lo que es el estudio académico. Luego le di una segunda oportunidad 2 años después de licenciarme trabajando en un despacho de abogados y en el Ministerio de Justicia austriaco. Vi el juego jurídico desde, creo que prácticamente todos sus ángulos, con abogados primero, luego con fiscales y con jueces. No me convenció y ya que tenía idiomas, tenía en ese momento el inglés y el alemán y que me gustaba la vida en el extranjero y sobre todo el desarrollo comercial, ¿no? Que es a lo que me he venido dedicando estos 20 años. Yo pedí una beca de internacionalización y me fui a la oficina comercial de España en Shanghai en un momento fantástico, primero porque tenía 25 años y segundo porque estaban por llegar todas las grandes empresas españolas. De hecho, ese primer año que yo estuve allí, abrió su primera tienda Inditex, que ahora tiene más de 60 tiendas en China. Y bueno, fueron llegando uno detrás de otro, pues todas las demás grandes marcas españolas. Entonces, yo nunca pensé que me iba a quedar 17 años, pero al final China es un lugar de plazos muy largos en el que cuesta cosechar lo que has sembrado y cuando empecé a cosechar algo de los contactos, de las oportunidades, del esfuerzo invertido, pues ya llevaba 4 años y es entonces, a partir del año 2010, cuando empieza a haber oportunidades relevantes. Así que me quedé. Hostia, has dicho una cosa que me ha venido a la cabeza como una pregunta, una reflexión. Dices, claro, todo el tiempo has ido como cosechando, ¿no? Que ahí viene también tu primer libro, ¿no? Observar el arroz crecer, que supongo que tiene que ver un poco con esto de decir, oye, siembras y luego acabas recogiendo, ¿no? Pero va prácticamente totalmente opuesto a lo que todos los jóvenes o la cultura occidental quiere, ¿no? Que es la inmediatez, todo súper rápido, ¿no? Y no sé si tiene algo que ver, cuál es tu opinión, pero yo sí que leyendo tu libro anterior y entendiendo un poco cómo funciona China en general, dices, hostia, las relaciones y los trabajos se hacen a largo, se trabaja duro durante mucho tiempo para acabar teniendo aquello que quieres, y aquí nos cansamos de inmediato, tío. O sea, aquí es cualquier cosa que hacemos es, puf, no me funciona la segunda y como que fuera, ¿no? Toma por culo. No sé cuál es tu opinión. ¿Este contraste es un tema cultural o no tiene nada que ver? Es un tema cultural, sí, pero es un contraste hasta cierto punto reciente. Yo en este nuevo libro que acabo de publicar, el calibrador de estrellas, y que está funcionando, de hecho, Lo bastante tenemos. bien. eh, Aquí lo tenemos. Pendiente ahí- de leer, ¿eh? Que ahí- no he tenido tiempo, pero pendiente de leer. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ese libro que está funcionando bastante bien, porque de hecho ha agotado la primera edición en apenas 24 horas, había mucha preventa acumulada. Hay un capítulo que titulo Cuando nuestros abuelos fueron chinos, en mi caso abuelos, en el caso de algunos que tengan ahora más de 55 años, probablemente padres, y de lo que hablo es de que en España el afán de superación, la cultura del esfuerzo, la autodisciplina, la autoexigencia, premiar el talento, premiar el mérito, apostar por la educación y por la formación, esas ganas
¿sabes? La expresión ganas es una expresión que no tiene traducción a otros idiomas. Las ganas de mejorar, las ganas de superarte, las ganas de medrar, eso es algo que estaba muy presente en la sociedad española hasta hace 40 años. Mira, yo tengo 45, pues prácticamente con la llegada de la democracia. Con la llegada de la democracia, y por supuesto no voy a hacer una defensa del sistema anterior, creo que tenemos la enorme suerte de tener una democracia joven y una democracia de la que podemos estar orgullosos pese a sus deficiencias, pero es verdad que el estado de bienestar, aparte de ser un magnífico milagro, ha venido a acomodarnos mucho, ¿no? También ha acomodado, y esto es un relato que está ahora en medios cada vez más frecuentemente, también ha venido a acomodar a las nuevas clases medias chinas, es decir, todos esos chinos que tienen hoy menos de 40 años, lo único que han conocido es la abundancia. Han crecido en la prosperidad, han crecido en la comodidad, pero es verdad que subyacen a ese bienestar material en el que han vivido desde que son jóvenes, las últimas 4 décadas, subyacen una serie de valores que pese a la mejora en calidad de vida y en infraestructuras y en salarios y en régimen vital en las últimas 4 décadas durante el mal llamado milagro económico chino, los chinos tienen muy presente que nadie les va a venir a ayudar si se caen y que el suelo no solo está muy duro, sino que a menudo está lleno de cristales. Y por eso ellos saben que dependen exclusivamente de su talento, de sus méritos, de su esfuerzo, de sus logros, de su palmarés, de sus credenciales, de sus contactos y de los favores que les deban aquellos a quienes ellos han echado una mano previamente. Entonces, no quiere decir que de repente en España el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, de la autoexigencia, el afán de superación eh, haya desaparecido, pero sí que es cierto que ha sido relegada a un plano, a un tercer, a un cuarto, a un quinto plano, por un motivo, porque hoy el ciudadano en España, en este país, sabe que por muy mal que te vayan las cosas, siempre va a haber una red última que te recoja, ¿no? Sea cual sea tu situación, hay una red asistencial, hay una renta mínima universal básica, hay un sistema sanitario universal que también te va a atender, estés en las condiciones que estés, y eso los chinos no lo tienen. Yo no digo que sea mejor no tenerlo, pero sí que creo que vivimos en un falso bienestar muy a menudo. Lo vimos el otro día con el apagón, como Ujú, totalmente. sí, como mucha gente no solo no estaba preparada porque le habían quitado plomo, incluso se habían reído a base de memes y de parodias y de caricaturas de la famosa advertencia de disponer de un kit de emergencia de 72 horas, como que incluso habían criticado al gobierno por, de alguna manera, pasarle la responsabilidad de la preparación a las viviendas, a las familias, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no debemos perder nunca de vista. Y es que, en último término, somos responsables cada uno de nosotros de nuestro propio bienestar. Y eso los chinos lo tienen muy claro. Y lo tienen muy claro los chinos como lo tiene en realidad muy claro la mayor parte de la humanidad. El 80% de la humanidad vive en países que no son del primer mundo. Y todos esos, el 80% de la humanidad, que se dice pronto que son aproximadamente unos 6.400 millones de personas, tiene muy claro que si la cosa se pone fea y hay alguna situación de carestía, de emergencia, tú necesitas disponer de tus propios medios para alimentarte, para salir adelante, para escapar del peligro correspondiente, porque no puedes depender única y exclusivamente del séptimo de caballería, porque primero no se sabe si va a venir y si va a venir, cuándo va a venir, ¿no? Bueno, pues es un poco la sensación que yo tuve el otro día durante el apagón. Es verdad que en conjunto en España dimos una muestra cívica y muy, como sociedad, muy serena de gestión de esta crisis, pero por otro lado, esa calma que se respiraba también demuestra cierta inconsciencia, ¿no? La falta de preparación y la falta de sensación de alerta. ¿Qué hubiese pasado si este problema no se hubiese resuelto en apenas, no sé, 8 horas, 10 horas, ¿no? ¿Qué pasa si hubiésemos estado 10 días en esa situación? Bueno, eso los chinos, esa situación, esa vicisitud, ya la tienen prevista. Ellos desarrollan sus simulacros
regularmente simulacro de catástrofe natural, simulacro de apagón eléctrico general, simulacro de ataque bélico. Y los chinos no son muy dados, confiando como confían en su gobierno, no son muy dados a echar balones fuera. Bueno, pues si esa lógica la trasladas a todos los aspectos de tu vida, la cultura del esfuerzo para ellos no solo es un valor fundamental, es un salvavidas. Es una exigencia de la propia supervivencia. Ellos tienen claro que en último término dependen de aquello, de ese trabajo que ellos inviertan. No pueden esperar que otros vengan a sacarles del aprieto. ¿Y qué crees que hemos hecho en estos 40 años en la sociedad, ¿no? Decías, una democracia joven. ¿Qué hemos hecho en estos 40 años para que ese valor por el esfuerzo o esa parte de decir, oye, pues trabajar duro y tal, que se haya perdido en los últimos años? Hostia, yo recuerdo a mis padres, unos currantes, o mis tíos, o mi entorno, ¿no? Gente muy currante, ¿no? Y que tenía muy presente que con 7, con 12, con 14 años, depende de la generación, ya estaban trabajando. O sea, incluso recuerdo hace poco que estaba escribiendo sobre un tema y yo recuerdo que mi abuela, incluso, Julio, me dijo que ella había tenido hijos para que pudieran trabajar y ayudarla. Es decir, hay un cambio cultural. Hoy en día nosotros... esta generación, o sea, la gente que tendrá pues 20 y largos, 30 y algo de años, piensa en no tener hijos porque se va a complicar la vida. Es decir, no piensa en tener hijos que decir, oye, esto me va a ayudar y tal, si es que no se los pueden plantear ni prácticamente tener porque les va a suponer un recorte de su bienestar importantísimo y que es un precio muy alto, ¿no? a pagar. Yo creo que no sé qué hemos hecho en todos estos años y si lo que hemos hecho es que pues el gobierno o a nivel social, no me refiero al gobierno desde la política, sino el avance general que hemos tenido en España, en Europa, nos ha hecho pues, que nos esforcemos menos, porque hemos tenido esos básicos que han ido subiendo cada vez más altos y a lo mejor ahora el esfuerzo lo vemos como algo negativo. A mí mucha gente me dice, no entiendo por qué trabajas tanto, ¿no? Entonces, yo tengo muy grabado a fuego que el esfuerzo puede conllevar cosas positivas y además es algo que me gusta hacer, ¿no? Pero no estamos, entre comillas, bien mirados. No sé qué hemos hecho como cultura o en Europa para que ese esfuerzo cada vez vaya a menos y cada vez, digamos, que nos den más. Yo estoy totalmente en contra, ¿eh? Sí, pues mira, hemos hecho muchas cosas bien. Ya digo que hemos creado este milagro maravilloso, y digo milagro porque no sabemos muy bien cómo lo vamos a mantener y cómo se va a sostener, que es el estado del bienestar, bendito estado del bienestar, y ojalá dure muchos años. Pero es verdad que hemos creado la ficción de que trabajes o no trabajes, estás en condiciones de exigir. Hemos creado el Estado del Derecho, un Estado de Derecho, que es fantástico porque nos ofrece estabilidad, predecibilidad, un imperio de la ley y un régimen de seguridades suficientemente estable como para que estemos en condiciones todos de hacer las mismas exigencias, pero fíjate, del mismo modo que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, bien haríamos en hacer una Declaración Universal de los Deberes Humanos. Es decir, hemos puesto el foco en aquello Me parece brillante, ¿eh? Bueno, hemos puesto el foco en aquello que le podemos exigir, que debemos exigir al Estado, pero pocos nos preguntamos, y a mí me gusta hablar en primera persona del plural porque todos somos culpables y todos somos responsables de esa sociedad hasta cierto punto blandengue que hemos creado en algunos aspectos y de esa, como decía antes, de esa ficción del bienestar. Y digo ficción por un motivo, Carles, tú que vives en logística y además la logística, como algún otro sector, como el sanitario, estáis en primera línea de fuego. O sea, sabéis, cualquier alteración, ya no como han llamado al apagón, ¿no? Es el resultado de una alteración extraña, no sé qué. Bueno, cualquier alteración ligera de las condiciones geopolíticas, Ahora hablaremos, sí, sí, totalmente. medioambientales, bélicas, ya impacta directamente en la cadena logística. Y luego, si quieres, como dices, hablaremos, porque, por ejemplo, no sabemos hasta dónde lo va a llegar, hasta dónde va a mantener su farol y su apuesta, pero ya hay millones de pedidos cancelados en China que no van a salir. Al no salir, ya se está generando otra pelota de contenedores que no se reintegran en el sistema. En fin, volviendo a lo que estaba diciendo, en el sector de la logística, precisamente, sabéis que el sistema del que vosotros sois agentes y parte fundamental es sumamente frágil.
O sea, es un equilibrio absolutamente inestable donde si tocas una serie de nodos críticos, y esos nodos además son literalmente pinzas geográficas por donde tienen que circular buques con un margen de tolerancia de no mucho más de 2 3 metros a cada lado, véase Suez, véase Malaca, véase, en fin, hay una serie de puntos críticos y de cuellos de botella. Cualquiera de esas alteraciones tiene un impacto muy grande en el conjunto. Y por eso digo que es un falso bienestar. En ese falso bienestar le hemos manifestado o le hemos hecho creer a la juventud que hay atajos. Es decir, que trabajen o no trabajen, que se esfuercen o no se esfuercen, el que más sabe y el que menos sabe, el que ha leído libros y el que no los ha leído, el que se ha esforzado y el que no se ha esforzado, están en un plano de igualdad. Y no es cierto. No es cierto, no es cierto. Claro, Opino entonces, exactamente igual. claro, entonces los chinos, en cambio, están en una lógica, los chinos, y yo hablo de los chinos por dos razones, porque es la cultura que mejor conozco después de la nuestra, y segundo, porque yo podía haber vivido 18 años en Mozambique o 18 años en Chile y podía haber escrito un libro sobre Mozambique y Chile, que son dos países fascinantes, pero hay una diferencia. Mozambique y Chile, como Turquía o Finlandia o Albania, no van a cambiar el mundo. China sí está cambiando el mundo. Por dos motivos. Por tres en realidad, porque ya tienen una historia de liderazgo y supremacía mundial. Segundo, porque son muchos. Y tercero, porque están en una lógica de mejora continua. Y eso es imparable. Bueno, pues los chinos, muchos, decididos, voluntariosos, autoexigentes, motivados, bien formados, muy bien dirigidos, están en la doble lógica que son las antípodas de la nuestra, ¿no? Una, los últimos no serán los primeros, los últimos serán los últimos y los primeros serán los primeros, entonces más te vale ser de los primeros porque no hay un second chance, no hay una segunda oportunidad, no hay una vida después de la muerte en la que te vayas a redimir de todo lo que no hiciste o de todo lo que mal hiciste en esta. Y segundo, no hay atajos. No hay atajos. Puede haber suerte y la suerte es importante tenerla de tu lado, pero tú no puedes contar con la suerte. Del mismo modo que un equipo no se entrena solamente para jugar con lluvia y a meter goles con lluvia y a ser muy efectivos con lluvia, ellos entrenan a jugar en cualquier condición. Y si el día de la final resulta que llueve y han entrenado el gol en condiciones de lluvia, pues mira qué bien. Pero tú no puedes depender de la suerte. Esa es un poco su lógica. Nosotros, en cambio, hemos ido subcontratando a nivel individual, a nivel empresarial y a nivel estatal, hemos ido subcontratando buena parte de eso que nos hacía fuertes, de eso que nos hacía autónomos y de eso que nos hacía soberanos. Los chinos, en cambio, han entendido y lo han entendido a base de dolor y de sufrimiento y de un siglo muy duro, desde 1848 a 1949, que sin industria no hay soberanía, que sin tecnología no hay autonomía y que sin esfuerzo no hay liderazgo. Un silogismo. Entonces, ¿qué han hecho? Apostar por la industria, son la fábrica del mundo, por la tecnología, dominan ya 44 de las 70 tecnologías clave para liderar el siglo XXI, el mundo 4.0. Y tercero, una apuesta casi obsesiva por la educación, porque saben que no hay una inversión más rentable que precisamente en el talento, en el capital humano y en el conocimiento. Bueno, ¿Cómo forma China, Julio? ¿Cómo forma? Es decir, lo que tú has vivido allí y, bueno, por lo que yo he podido leer también, o sea, la forma de educar a los niños y cómo crecen en edad de colegio es totalmente distinto. O sea, no es distinta al final, coño, para un cole leer, pero es que salen y continúan en los negocios de sus padres o en sus casas, siguen y siguen horas estudiando, practicando. ¿Esto es así? sí, sí, y además con un umbral de autoexigencia absolutamente extremo. Es decir, mira, en este último libro tú leíste el primero es una panorámica del mundo chino que pretende responder a una motivación, a una gran pregunta. ¿Por qué es importante comprender China? Y ahí, tú que lo has leído, doy suficientes razones para tomarnos muy en serio China, que es una realidad que viene de muy lejos, que no sale de la nada, que ha venido para quedarse y que va para largo, ¿no? Y que además está moldeando un siglo, el siglo XXI, que no se puede entender sin los chinos y sin su historia. En este nuevo libro planteo un ángulo completamente distinto de análisis. Ya no pretendo tanto divulgar sobre China, acercarnos a la realidad china, sobre todo a la realidad a pie de calle y a pie de fábrica, que es la que yo he conocido, como
intentar convertir a nuestro principal competidor en términos geopolíticos, pero también en términos comerciales, en nuestro mayor maestro. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en un mundo cada vez más multipolar, donde Occidente ya no define todas las reglas o no define las reglas fundamentales y donde estamos obligados a competir. Y estamos obligados a competir porque el juego global lo hemos definido nosotros, los occidentales. El juego global en el que ha aprendido no solo a jugar y a competir, sino a ganar China, no es un juego ni oriental, ellos son orientales, ni comunista, ellos son comunistas, ni milenario, es un juego bastante moderno, es un juego que tiene apenas 120 años, ¿no? O si me apuras, 50. Bien, puesto que estamos obligados a competir, no hay mejor herramienta competitiva que el aprendizaje. Y a todas luces, aunque su modelo no nos sirva, y yo lo último que querría sería importar el sistema chino a España porque distorsionaría todo nuestro régimen de libertades, de valores, de principios fundamentales y nuestro estilo y cultura de vida y forma de ver el mundo, sí que creo que hay suficientes lecciones que podríamos aprender de China o que podrían inspirarnos para hacer ciertas mejoras. Y en todos esos aprendizajes yo animo a aplicar siempre un criterio de sentido común. Por ejemplo, uno de los 18 aprendizajes que yo defiendo y que me parece crucial es precisamente apostar por el talento, por el conocimiento, por el capital humano, por la educación. Pero ojo, con sentido común, es decir, empleando el término medio. Yo no aspiro en absoluto a que nuestro sistema educativo sea tan ultra competitivo como lo es el chino, porque deja una factura de salud mental y de presión a los niños que bueno, ahí tienes las cifras de depresión, de ansiedad e incluso de suicidios entre adolescentes y niños chinos. No, no se trata de eso. Se trata de volver a dar valor, el valor que se merece al capital humano. Se trata de volver a convertir el talento y el conocimiento y la formación en algo aspiracional. Se trata de volver a prestigiar la labor de los formadores, de los maestros, de los profesores, que aquí a día de hoy está prácticamente depauperada. Y se trata de dar un recorrido suficientemente largo a la política educativa para que yo soy algo mayor que tú, yo tengo 45 años. Desde que yo fui a la EGB hasta ahora, me parece que ha habido cerca del orden de 5 o 6 planes educativos. Distintos, sí. Es imposible que podamos competir de manera eficaz con China y con otros actores muy potentes de manera competitiva, valga la redundancia, es imposible que estemos en condiciones de mantenernos a flote jugando un papel relevante cuando no tenemos políticas definidas, políticas a largo plazo y una estrategia de largo recorrido. En cuestiones fundamentales como es, por ejemplo, la educación, la defensa, la sanidad, la energía, ¿no? Lo vimos el otro día lo vimos el otro día Con con el el apagón. apagón, Bueno, maravilloso. pues de todo eso hablo, ¿no? Sí, 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 yo creo que, hostia, has definido muy bien. Yo creo que hay luces y sombras. Yo creo que hay una parte muy buena, ¿no? La cultura del esfuerzo y que desde chiquititos pues se trabaja muy mucho, ¿no? En la educación. Sí que es verdad que hay una parte, pues esto de depresión y, bueno, y dejar a niños pues en una situación delicada si no llegan a lo que los padres les marcan o tal. Y esto es lo que obviamente no me gusta. Pero sí que es verdad que cada día los niños quieren estudiar menos. Y al final esto es algo que debemos plantear y lo que tú decías, 5 cambios o 4 o 3 cambios en nuestro sistema educativo en los últimos años, pues oye, la continuidad, pues yo creo que no es muy buena. Yo sufrí un cambio de, justo en el año que yo cambiaba de primaria a la ESO, ya hubo un cambio que, bueno, que todo el currículum escolar cambiaba. Entonces, esto tiene un impacto Claro. en cómo se aplica la metodología. Los profesores los dejan también en un lugar complejo para poder seguir el nuevo currículum. Y bueno, es complicado. Pero bueno, la parte de China, Julio, sí que yo lo veo como algo de decir, hostia, me encanta. Y tú dices en tu libro, cuando me dio la sinopsis, hay una cosa que dices que es la meritocracia, ¿no? ¿Cómo trabajan ellos el tema de la meritocracia? Aquí la meritocracia está mal vista. Está, no sé si está mal vista, pero no es popular, ¿no? Y hostia, yo creo que la meritocracia y el esfuerzo van de la mano, ¿no? Y el talento, aunque hayan equipos detrás y vistamos todo, la meritocracia es importante. No sé qué opinas. Pues opino que aquí hacemos una lectura eh, errónea y una lectura equivocada de lo que es la meritocracia. Equiparamos
meritocracia a falta de igualdad de oportunidades y meritocracia a un elitismo heredado. Y sabes qué? Que la meritocracia es otra cosa. La meritocracia es premiar el mérito real, la meritocracia es convertir el logro en algo aspiracional y en realidad nuestro sistema es profundamente meritocrático si lo analizas fríamente. Es, 100%. es meritocrático por un motivo, no es casualidad que, que los niños aspiren a ser Messi o a ser Mbappé o a ser cualquier jugador de élite, de élite. ¿Por qué? Porque hacen falta élites en el fútbol para que la cantera aspire a mejorar y a convertirse, a acercar, ¿no? A cortar la distancia entre su rendimiento, su forma de jugar, su comportamiento, sus herramientas, sus destrezas a los de esa élite y hacen falta élites en todos los aspectos. La élite como locomotora de la sociedad, la élite como no como grupo de personas que fruto de derechos heredados están más o menos ancladas a unos privilegios. Y la élite como clase que gracias a sus méritos, a su talento, a su esfuerzo, a sus logros, a sus competencias, a sus capacidades, a sus destrezas, ha logrado llegar donde ha llegado, ¿no? En China, y no es casual, los gobernantes chinos son, y esta frase no es mía, es de Henry Kissinger, son los políticos mejor preparados del planeta. ¿Y por qué? ¿Por qué China elige a los más capaces? ¿Por qué China escoge a sus gobernantes como una multinacional global escoge o selecciona a sus CEOs? Muy sencillo, porque saben que hay mucho en juego. Para los chinos no hay nada más importante que la construcción de China, del proyecto de Estado que tiene China en marcha. Y por eso no dejan el timón en manos de cualquier advenedizo, de cualquiera que no tenga suficientes credenciales, un palmarés suficientemente sólido, y se ocupan de que quien llegue ahí, primero, sea una persona convencida, es decir, sea una persona con una adhesión total a ese plan, a esa gran hoja de ruta que es el proyecto de Estado en China, pero es que además no basta con una gran adhesión ideológica, no basta con un gran convencimiento. Esa persona tiene que estar suficientemente preparada, tiene que haber estado en formación continua durante las últimas décadas. Todos los que gobiernan China en su mayoría son ingenieros o son técnicos o son científicos, es gente que domina las últimas herramientas tecnológicas, es gente que está al tanto de las criptomonedas, que está al tanto de la inteligencia artificial, de la robótica, de la computación cuántica, del 5G, es gente que además, y esta es la clave, antes de llegar a puestos de cierta relevancia, y digo puestos de cierta relevancia, eh, gestionar una ciudad china de tercera clase, como podría ser en España, se me está ocurriendo Torrelavega, por ejemplo, que es una ciudad de Cantabria de unos 40.000 habitantes, el equivalente en China a una ciudad de 40.000 habitantes es una ciudad de no menos de 1,5 millones de habitantes. Bueno, pues teniendo en cuenta que las provincias chinas tienen PIBs equivalentes a los de estados, por ejemplo, la provincia de Cantón, una de las más ricas de China, en la costa, tú lo sabes bien porque buena parte de lo que traéis de China sale de puertos cantoneses, tiene un PIB equivalente al de España. Pero es que la provincia de Shanghái, solo la provincia, el área metropolitana de la ciudad de Shanghái, 32 millones de personas, tiene un PIB equivalente al de Austria. Entonces, para cuando alguien llega al puesto de alcalde de una ciudad de esas características, tiene que haber sido antes alcalde y un alcalde eficaz, un alcalde que haya generado empleo, que haya generado bienestar, que haya reducido la contaminación, que haya reducido el crimen, que tenga unos KPIs que avalan esa posición de ciudades de menor entidad. Y lo mismo los gobernadores de provincias. ¿Para qué? Para asegurarse que quien llega arriba no le tiembla el pulso cuando tiene que gestionar una crisis de cierta entidad, porque teniendo en cuenta las dimensiones geográficas, 1.420 millones de habitantes, digo demográficas, 1.420 millones de habitantes, y geográficas, porque es equivalente en términos geográficos a toda Europa, cualquier error cometido en la gestión, en la gobernanza de un país como China, tiene unas consecuencias fatales para millones de personas. Bueno, pues rescalando eso a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea y a nivel estatal, ¿por qué
Y digo que en nuestro sistema la meritocracia está muy integrada porque cualquiera que esté escuchando esto, y podría decir cualquiera que escuche esto, casi seguro ha pasado por una entrevista de trabajo. No hay nada más meritocrático que una entrevista de trabajo. La empresa, que es un organismo vivo que precisamente sobrevive gracias a premiar el talento, a fomentar el talento y a seleccionar a los mejores, elige al candidato más apto por sus títulos, por sus credenciales, por su Por sus trayectoria. méritos. Exacto. Y lo mismo sucede en la función pública. Quien trabaja como enfermero, quien trabaja como notaria, quien trabaja como arquitecto, quien trabaja como Sus camionero, oposiciones, sí, sí. por supuesto, un bombero, para serlo, tiene que pasar unos exámenes físicos, psicotécnicos y teóricos muy duros. ¿Por qué a un señor bombero, a una señora bombera se le somete a ese tipo de criterios y de filtros para asegurarnos de que en caso de crisis pueda desempeñar bien su trabajo? Y quien dice bombero dice un señor que conduce un camión. Tiene que haberse sacado el carné de camionero. Y ya no te digo nada si transporta materias Mercancías peligrosas peligrosas. o... Ujú. Claro, pero lo mismo en todos los aspectos. Imaginemos que la mitad de las casas las diseñasen y las supervisasen arquitectos y la mitad, bueno, pues siguiendo otro tipo de criterios no técnicos. Bueno, pues la mitad de las casas probablemente amenazarían ruina o colapso. Entonces, ¿por qué esa lógica que está absolutamente integrada en nuestro sistema y que se ha demostrado eficaz para tener un mercado sano y unas garantías de calidad y de fiabilidad suficientes, por qué no se traslada en concreto a los puestos de responsabilidad política más altos? ¿Por qué quien accede a la alcaldía de una ciudad de cierto relieve, a la presidencia de una comunidad autónoma, a puestos de ministro o de presidencia del gobierno, no ha pasado por un criterio objetivo, claro, imparcial y neutral de méritos? Es algo que se escapa a toda lógica. Bueno, pues los chinos, eso sí, aquí hay que hacer una nota al pie, ¿vale? Porque sabemos que sí es gente muy preparada, sabemos que tienen todos un perfil técnico, muchos de ellos son PhDs, tienen doctorados y demás, pero, ojo, ojo, o sea, el sistema chino, lo digo una y otra vez en el libro, no nos sirve en bloque. Ellos no publican cuáles son los requisitos concretos a los que se sujetan la selección de sus líderes. Solo podemos intuirlo, sabemos que son estrictos, pero no sabemos exactamente cuáles son. Bueno, en nuestro sistema, dado que la transparencia es fundamental y es un criterio clave de nuestro modo de gobernarnos, sí que tendríamos que publicar, claro está, cuáles son los requisitos que se le exigen a unos y a otros. Sí, sí. Yo creo que meritocracia es nuestro día a día, pero cuando hablamos de ello, pues aquí, hostia, ¿y la meritocracia? Hostia, pues es algo maravilloso, es algo maravilloso que suban los mejores, los que más se le ocurren, los que más capacidades tengan o los que mejor se ajusten a un proceso, ¿no? O sea, Exacto. meritocracia para mí no me produce ningún rechazo, Exacto. Y todo lo además, contrario. un apunte, Carlas, la meritocracia, tal y como yo la planteo en el libro, es más un parámetro y un criterio que un modelo a seguir. Y no es incompatible con la igualdad de oportunidades. De hecho, la meritocracia, Tal cual. claro, premia el mérito de aquellos que más se han esforzado, que más capacidades tienen, que han resultado, de hecho, de facto, más competentes. Opino exactamente igual. Julio, ¿dónde colocaríamos China? Hoy, en el panorama, en el tablero de juego del mundo, ¿dónde estaría China y qué papel estaría jugando en estos momentos? Pues mira, ha jugado, te voy a decir primero qué ha jugado y cómo está jugando. ¿Vale? Había llegado a una especie de relación simbiótica en concreto con su mayor socio comercial, también, no es casualidad, su mayor rival geopolítico, que es Estados Unidos, en el que durante décadas, desde los años 80, pero sobre todo los años 90 y hasta bien entrado el siglo XXI, el comienzo de la era Xi Jinping, por poner una fecha, año 2012, si no me falla la memoria, era una situación en la que China se conformaba con un papel secundón, por así decirlo, pero a cambio Estados Unidos y Occidente le comprábamos todos sus productos y sobre todo el exceso de capacidad productiva que tiene China. Hay que tener en cuenta para decirte qué es China a día de hoy, y tú lo sabes bien porque trabajas en cadena de suministro, en logística. China satisface el 30% de toda la demanda de productos del mundo. El 30% de todo lo que se consume en el mundo lo fabrica China. Por algo no es ninguna exageración hablar de la fábrica del mundo. Y ese 30% contrasta mucho con otros dos índices que te voy a decir ahora. Fabrica el 30% de todo lo que se consume, pero solo consume el 15% del consumo global.
¿vale? O sea, ahí hay una disparidad. Consume justo la mitad de la demanda que atiende. Interna que tiene. Pero no solo es Ujú. eso, y esto es lo preocupante. China ya hoy en día tiene una capacidad productiva instalada que podría atender el 70% de toda la demanda global. Es decir, tiene un problema de sobrecapacidad morrocotudo. A partir de la llegada de Xi Jinping al poder, cambia su política exterior en buena parte reflejo o a instancias de la cada vez más agresiva, cada vez más hostil política americana con respecto a China y decide que no, que dado su peso geopolítico, comercial, económico, y ¿cuál es cuál es ese peso geopolítico, económico y comercial? Pues mira, China es primer socio comercial de más del 80% de los países de la Tierra. China es primer exportador mundial, es el primer acreedor mundial, es el gran banco del mundo, prestado dinero equivalente al 6% de todo el PIB mundial. China es el primer inversor mundial a través de su megaproyecto de la nueva ruta de la seda. China es el primer tenedor de divisas mundial. Es decir, es tal, aparte de segunda potencia demográfica mundial, etcétera, etcétera, es tal su peso en todos los ámbitos que hoy reclama un papel cada vez más activo, ¿no? Que ya no le basta con un papel pasivo, porque además ha entendido que solo si juega bien sus cartas y si tiene la sartén por el mango y solo si actúa de manera estratégica, asertiva, decidida, va a lograr que el nuevo orden mundial que se está configurando no sea antichino. En concreto, a mí no me gusta mucho hablar del aquí y ahora porque me encantaría que quien escuche este capítulo de tu podcast va de logística dentro de 5 años, en el 2030, este capítulo del que estamos hablando no haya quedado obsoleto. Por eso mis libros no hablan de cómo está respondiendo China a Donald Trump. A mí me gusta hablar de lo estructural, de lo que envejece bien porque se ancla a megatendencias, a esquemas de valores, a una estrategia a largo plazo. Pero si vamos a Donald Trump, te puedo decir Vamos a ello, vamos a ello. Ahí era que, un venga, punto que quería tocar. aun a riesgo de equivocarme, porque nadie tiene la bola de cristal y mucho menos yo creo que la estrategia de Donald Trump es equivocada. Las preguntas que se plantea y que está intentando atender son las correctas, pero la manera de atenderlas y de responder a ellas son inadecuadas. Yo creo que la guerra arancelaria, tal y como la plantea, solo va a acelerar el declive, la senda de declive en la que ya estaba Estados Unidos. Creo que China va a salir reforzada de esta segunda, cada vez más hostil guerra comercial, como salió reforzada de la primera. Tened en cuenta. De la primera. Exacto. Es cierto que el intercambio comercial entre Estados Unidos y China ha mermado un 16% en estos 8 años desde que Trump lanzó su primera guerra comercial en el 2017, pero ojo, los tres objetivos, las tres metas que se pensaba lograr con el lanzamiento de esa primera guerra arancelaria, que eran, uno, congelar la brecha económica entre Estados Unidos y China. China es hoy más poderosa de lo que era antes. Segundo, retirarle la escalera de desarrollo tecnológico a China para que la brecha tecnológica tampoco se acortase entre Estados Unidos y China. También se ha cortado, hoy es China es más autosuficiente de lo que era antes. Y tercero, se pretendía que China quedase de alguna manera aislada, que se integrara menos en las cadenas de suministro de otros países, y todo lo contrario, el primer socio comercial de África es China, el primer socio comercial de Latinoamérica es China, el primer socio comercial de los países del sureste asiático, que es donde se concentra el foco de crecimiento económico, comercial y demográfico del futuro, es China. Y entonces, ¿de qué sirven estas tarifas y esta agresividad comercial desplegada por Donald Trump? Yo lo decía hace poco en una entrevista y además acabó componiendo el titular de la entrevista. A mí lo que me pasa con Donald Trump, que entiendo que le pasa a muchos, es que no puede haber término medio. Es decir, o es un absoluto genio, un visionario, un tipo que tiene una estrategia de tiro parabólico tan sumamente sofisticada en la cabeza que mis muy limitadas capacidades no me permiten leer y adivinar y entender, o sencillamente es un zoquete, es decir, un absoluto necio que no ve sus propias limitaciones. No puede haber término medio con alguien que toma las decisiones que toma del modo en el que las toma.
Entonces, una de dos. O, y reconozco que buena parte de esa falta de capacidad de análisis está en mi tejado, pero con mis capacidades de análisis o no soy capaz de ver más allá de lo inmediato, lo evidente y casi lo burdo de sus decisiones, o sencillamente es que lo son, es que son decisiones malas, las mires por donde las mires. Pero bueno, la buena noticia es que hay muchas cosas que está haciendo Donald Trump que hay que hacerlas. Es decir, por ejemplo, el pararle los pies a Shane o a Temu es absolutamente imprescindible porque tienen un modelo de negocio que es completamente tóxico y destructivo para buena parte Y del tejido, destructivo, sí. destructivo para el tejido comercial del tejido minorista tradicional, de acuerdo, porque no pagan impuestos, porque pasan por la gatera de la mensajería, porque entran muchos artículos que son piratas, que son falsos, sin los certificados de calidad correspondientes que sí se les piden a otros. O sea, es una competencia desleal. Y como eso, muchas otras medidas que está tomando Donald Trump tienen una buena lógica, están inspiradas en un criterio lógico y sano de protección de la propia nación, de la soberanía, de su autonomía. La reindustrialización es necesaria, claro que sí, pero no es posible reindustrializar un país de la manera y a las marchas forzadas que pretende En imprimir. 4 días, sí, Exacto. sí, sí, sí. Y así Bueno, todo, yo, y yo no, así. yo no estoy, no estoy en disposición de poder hablar porque la verdad que no tengo información relevante ni... Pero desde fuera, ¿no? Desde como ciudadano, un ciudadano más, lo veo, no voy a decir una locura, pero lo veo cuanto menos una flipada. Es decir, no puedes pegar a golpe de puño o con un apretón de mano de estos que hace él, intentar cambiar la regla del juego, reindustrializar Estados Unidos, aplicar los aranceles y hacer lo que ha hecho, ¿no? Bueno, al final al comercio, ¿no? Le afecta y nosotros hemos notado desde la parte logística, hemos notado muchas pequeñas cosas que van a cambiar de nuevo la posición de las fichas en el tablero. Y hay miedo, a la gente le está costando tomar decisiones, el mercado de Estados Unidos para Europa sigue siendo importante. Obviamente, China, pues bueno, no sabemos qué va a pasar y cuando además te amenazan, dices, si miras a otros socios como China, para estar más cerca, pues ten cuidado con lo que haces, ¿no? Este nivel de amenazas o tal, bueno, no favorecen a las inversiones, no favorecen al crecimiento para muchas empresas y es una situación, pues bueno, que la verdad que genera pues una tensión y una incertidumbre pues importante, ¿no? Sí, y Pero bueno, sobre aquí todo, podríamos... exacto, y sobre todo tú que también estás en el negocio además en la sala de máquinas de la cadena de suministro global, sabes que no hay nada peor para el negocio y la inversión que el miedo, que la incertidumbre, que la impredecibilidad, el no saber qué va a Totalmente. pasar. Y este señor lo que ha venido es a introducir, es curioso, ¿no? Porque por contraste, China sale muy bien parada. Es decir, por contraste ante las formas, las maneras y, por cierto, el mal gusto y la mala educación de este señor, el puñetazo en la mesa, el portazo, la falta a la palabra dada, China, en toda su opacidad y en toda su, por así decirlo, su sosez, porque tú miras cualquier político chino en comparación con Donald Trump, es una figura bastante aburrida, gris y sosa, ya. Sí, es como el fondo este que me ha tocado a mí ahora. Exacto, O sea, exacto, es que pero no te dice nada. ya, pero es predecible, es Es serena, predecible. sabes cómo va a Correcto. funcionar, sabes que no va a pegar un bandazo súbito y brusco. Entonces, fíjate, el otro día, la semana pasada concretamente, se sentaron a petición suya con Donald Trump los presidentes de las tres principales cadenas de retail americano, que además componen, por así decirlo, la columna vertebral, la espina dorsal del American Lifestyle, que son Walmart, Home Depot y no me acuerdo de la tercera, realmente no me acuerdo. Es una cadena americana que no tiene mucha, al contrario de las otras dos, que no tiene mucha más expansión. Costco, una de estas. Puede Costco. ser Costco, pero creo que Costco No, es. no lo sé, no lo sé. Lo digo Igual es porque también es Costco. un gran retailer. Y se sentaron con Donald Trump y le dijeron, si en 15 días se mantiene la política arancelaria, en aproximadamente mes y medio, nuestros outlets, las estanterías de nuestros outlets, la mitad de las estanterías van a aparecer vacías como aparecen en los supermercados en Venezuela. Y es una imagen dantesca que las estanterías de los principales retailers americanos, que no solo dan empleo a decenas de miles de personas, sino que además
generan un volumen de facturación enorme, parezcan vacías Tremendo. como en regímenes comunistas, porque sencillamente no se pueden permitir ya no solo diversificar en tan poco margen de tiempo, sino no se pueden permitir para mantener los precios y no inflacionarlos, no se pueden permitir no comprar en China. ¿Y qué va a hacer Donald Trump al respecto? Mi apuesta, mi muy humilde apuesta, es que creo que se la va a envainar. Lo que pasa es que nos venderá que no ha sido así, que esto estaba Y que ha previsto ganado. y que ha Sí, ganado. sí. Y pedirá algo a cambio que sea lo suficientemente bonito o atractivo para decir, ¿veis? He ganado. ¿No? Porque ahora lleva 104 días o 105 días en Sí, como presidente, ¿no? Y sí. la verdad que, hostia, y luego con el tema de los Teslas, lo que ha pasado, o sea, ha ido muy fuerte. No sé si es bueno, si es malo. La verdad que no tengo la capacidad para poder analizar y dar una opinión firme, pero desde fuera es lo que te digo. Parece pues un juego de niños en el parque y que el más alto, el más fuerte, está intentando amenazar al resto, ¿no? Y Sí. se ha puesto delante con uno que creo que sabe bastantes artes marciales y que no está tan mal visto por el resto, ¿no? Y entonces, al final, hay pocos haters realmente de China. Mucha gente dice, uy, chino, tal, pero pocos haters. Y lo estamos viendo con la llegada de vehículos, que ya hablaremos en otro episodio si Sí, quieres, lo sí, que están haciendo. O sea, yo flipo. O sea, yo es que flipo. Bueno, yo creo que todo el mundo, flipamos. Esta gente es que lo que te decía al principio de la charla, tío, es que nos han pasado la mano por la cara. Yo sí. veo China, yo la última vez que estuve en Shanghai, ahora año y medio creo, yo salí flipando, ¿eh? Yo salí flipando, dije, hostia, obviamente tú conoces bien China y cuando te vas al interior no tiene nada que ver lo que vemos en una ciudad como Shanghai o como el área de Shenzhen y tal, no, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la China de hoy es una China totalmente mucho más abierta, más moderna y súper capaz. Sí, sí, y además ellos están en condiciones de, ahora que hablabas, ¿no? La estrategia del patio de colegio, la estrategia del bully, la estrategia del matón, del bravucón. Claro, siempre hay alguien más gallo que tú. Siempre hay alguien, el más gallo siempre se acaba encontrando con un tipo más pendenciero, más seguro de sí mismo, más fuerte, más grande o con mejores armas, al que le planta cara, ¿no? Y en concreto China, en este tira y afloja, yo estoy convencido de que Donald Trump va en buena parte de farol y no va a estar en condiciones de mantener sus propios órdagos por tres motivos. Y por eso China ha decidido plantarle cara y aguantar el pulso y no achantarse y no amedrentarse. Tiene tres buenísimas cartas y lo saben los americanos. En primer lugar, tienen las tierras raras. El 80% del refinamiento de tierras raras del que depende toda la producción de la gran electrónica de los dispositivos de los que depende el 4.0 pasan por China. Si China incluso pegándose un tiro en el pie, porque depende también de ese volumen de exportación, ¿no? Pero si China decide cortar el grifo de las tierras raras, ahora parece que Donald Trump ha cerrado, ha alcanzado un acuerdo con Zelensky, ya, pero bueno, hay que extraerlas, hay que refinarlas, hay que incorporarlas en una cadena de suministro que se tarda años en montar, o sea que eso, ya solo eso, es en sí mismo una muy buena medida de presión. La segunda, bueno, China es el mayor acreedor de Estados Unidos. China tiene más dólares que la propia Reserva Federal. China tiene una cantidad de dólares en su poder que equivale al déficit comercial estadounidense con China. Entonces, yo siempre digo, y es un ejemplo que creo que se entiende bien, tú te puedes llevar mal con tu casero y te puedes llevar mal con tu principal acreedor, pero no te puedes llevar a matar porque vives en su casa, porque la casa no es tuya, porque él paga tu factura de la luz. Bueno, pues no sé, entiendo, ya te digo que me sucede con Trump que o es un absoluto crack o se va a pegar el calletazo o O crack el o crack se lo crack. va a dar el mismo. Exacto, o crack o catacrack, ¿no? Entonces ya veremos hasta dónde puede tirar de la cuerda y hasta dónde aguanta la cuerda sin romperse. Pero bueno, las primas de los bonos del Tesoro americano ya se han disparado precisamente por este motivo. Y la tercera cuestión es que Donald Trump se cree o parece que se cree que todavía está en condiciones de liderar el mundo y de imponer unas reglas las suyas sin consensuar con nadie. Y me temo que esa es una mentalidad anclada al siglo XX que hace ya 25 años que terminó. En la mayor parte del sur global, ¿y qué es el sur global? El sur global son todos esos países que no votaron las sanciones
que se impusieron a Rusia. Sí, todos denunciaron, todos sancionaron y una declaración de denuncia de la invasión de Ucrania. De acuerdo, vamos a ponerles sanciones. ¿Quiénes le hemos puesto sanciones? Efectivamente, los países de la OCDE. Es decir, el bloque occidental. Pero es que el bloque occidental prácticamente solo representa el 75% de la población humana. Miento, al revés, el 25% de la El población 25. humana. El otro 75%, es decir, 3/4 del mundo, no están a favor de esas políticas y por lo tanto, como tú decías, no penalizan a China, no son China haters. Pueden no ser China lovers, pero no son China haters. Mercados que le van a acabar comprando antes o después buena parte de lo que no puedan enviar a Estados Unidos. Mi apuesta, y con esto cierro un poco mi planteamiento al respecto, es que Donald Trump se está pegando un tiro en el pie. Pero incluso para no pegarte un tiro en el pie, uno tiene que saber lo que es un pie, dónde está eso que se llama pie y para qué sirve. Y no tengo muy claro que Donald Trump lo sepa. Totalmente. Oye, Julio, ha sido un placer hablar contigo, que nos ilustres sobre China, que nos digas un poquito en qué situación están. A mí me encanta escucharte, además que vas tirando y vas dejando cada dardito, tío, que es buenísimo, ¿eh? Bueno, y al ya final sabes hablar con un dónde, experto en la materia es un lujazo. ya No sabes hemos dónde hablado me mucho de tienes logística hoy, ¿eh? Sí, no hemos hablado apenas de logística, lo tenemos que Ya dejar lo para... tocaremos para otro, que vamos justos de tiempo, ¿Vale? pero una tarea pendiente, porque yo creo que, hostia, tienes un conocimiento de cómo funcionan las tripas también muy, muy chulo, sobre todo en China, y que sería bueno que un día encontráramos un ratito y nos metiéramos solo a analizar cadena de suministro Vale. y también un poco entender esa cadena de suministro, las cosas que pasan con lo que tú conoces muy bien, ¿no? La cultura oriental. Cuenta con ello, ya sabes dónde dar conmigo. Es verdad que en general yo viajo mucho, pero este año el triple por la gira de promoción de este nuevo libro, pero seguro que encontramos otro hueco y te garantizo que cuando lo encontremos, China va a estar todavía más de actualidad de lo que está ahora. Pues será un placer volvernos a ver, y además con este formato, mira, que estamos estrenando hoy, pues no está nada mal. Es fácil, es la verdad que cómodo, o sea que seguro que encontraremos un ratito. Muy bien. Muchísima suerte con el libro, que se siga vendiendo igual que hasta ahora, y ya por más ediciones, Muy bien, ya por Carles. más libros. Un verdadero placer. Seguimos. Muy bien, señor, un abrazo y hablamos pronto, ¿vale? Venga, cuídate. Gracias, Julio, por estar en Bade Logística.